Se puso en mute, pastor. Está en mute, pastor. Ahora sí. Pues nada, qué bueno estar con ustedes una vez más, ¿no? En esta segunda parte, perdón, de nuestro estudio. Es una bendición poder compartir una vez más acerca del tema que estamos tratando, ¿no? Madurando en el espíritu. Y como hablamos la semana pasada, ¿no? Más bien el tema, como decía, muchas veces hablamos sobre paternidad espiritual, pero qué bueno que podemos hablar acerca de hijos espirituales, ¿no? Un tema muy fundamental hoy en día, que hablemos sobre hijos espirituales, es algo necesario hoy dentro de nuestros ministerios como pastores que somos, podamos identificar perfectamente cuáles son los miembros que tenemos dentro de la iglesia y cómo se van desarrollando cada uno de ellos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la vez pasada nos quedamos habíamos hablado el hijo Nepio, ¿te acuerdas? El hijo Nepio que hablamos del paidión y vimos sus características. Y ahí este día vamos a hablar acerca del tecnón. Tercero, nos quedan dos por ahí todavía. Que los veremos, Dios mediante. Veremos si podemos verlo hoy uno o no más. Si Dios permite, o todos, Dios permite. Vamos allá. Hasta donde Dios nos permita llegar, llegaremos. Vamos allá. Quiero darle gracias también al pastor Armando, al pastor Ayareli y a todos los que están aquí conectados verdaderamente. Gracias a todos y a Dios por ustedes, que son una gran bendición. Vamos allá. Vamos, Gálatas capítulo 4, verso 19. Dice así la palabra. Dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hablando el apóstol Pablo aquí, refiriéndose al libro de los Gálatas, los Gálatas estaban enfrentando una crisis de fe en este momento referente a su propia fe y estaban volviendo a los viejos rudimentos en este tiempo. Y Pablo le dice: yo he vuelto a sufrir, vuelvo por ustedes a sufrir dolores de parto. Dice, ¿por qué? Hijos, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese, hoy vamos a dar la característica de un tercer hijo que muchas veces nos viene a la iglesia, un tercer miembro. La tercera característica es del hijo tecnón. ¿Y cuál es este muchacho? Vamos allá, vamos a verlo. Y es este es el muchacho, este es el hijo espiritual, este es el miembro que nos llega a la iglesia. Y este muchacho es el que es adolescente, que es joven ya, vamos a verlo así, que está entre los 13 y 19 años, para que usted se enfoque en lo natural y después lo vamos a ver en lo espiritual. Este es el miembro que nos llega, y espiritual, naturalmente, cuando son hijos naturales, es entre 13 y 19 años de edad. Ahora, en esta etapa tenemos que entender que es la más peligrosa a la cual se enfrenta un muchacho. Es la más peligrosa porque es donde se manifiesta la rebeldía. De todas se manifiesta a su plenitud la rebeldía. Es donde ellos quieren hacer lo que desean. Se cree que ya son hombres, que se lo saben todo, ¿entiende? Es donde ya ellos desean hacer lo que les place, tanto en lo natural como en lo espiritual. Ahora, ¿cuáles son las características, hermano, de un adolescente o un joven tecnón? Primeramente, un joven tecnón busca la independencia. Él busca la independencia. Cree que se lo sabe todo. Esto nada más es lo natural, fíjate. Quiere gobernar el mundo. No quieren responsabilidad. Ellos no quieren responsabilidad. Él no quiere responsabilidad con nada. Él no quiere responsabilidad con la oración. Él quiere mucho, pero fíjate, pero no se responsabiliza con su vida. Él no se responsabiliza en lo espiritual. Él quiere que le dé mucho, pero no quiere un compromiso total, ¿entiendes? Ahora,
no quieren ser enseñados, no se dejan enseñar, no se dejan ministrar, no se dejan aconsejar. ¿Por qué? Porque son aquellos hijos espirituales, aquellos miembros que vienen y dicen, ya yo me lo sé todo, ya yo llevo ya 13 años en la iglesia, ya yo me lo sé todo, tengo un conocimiento bastante, tal vez no, fíjate, tal vez no, fíjate, empiezan a buscar ¿qué? Su propia identidad. Fíjate, en lo natural buscan su propia identidad, empiezan a descubrirse, a querer buscar lo que ellos entienden. También quieren ser tratados como adultos cuando todavía son niños. Esto es en lo natural. Ahora, un hijo tecnón, en lo natural, es así. Busca su propia identidad, quiere ser tratado como adulto, no quiere ser enseñado. ¿No te has dado cuenta en tu iglesia, en nuestras iglesias muchas veces, que igualmente tenemos miembros en las iglesias que no les gusta ser aconsejados, que no les gusta ser enseñados, que quieren hacer su propia identidad y no dejan que la identidad de Cristo sea en sus vidas? Quieren ser ellos y solamente ellos los que prevalezcan, que no quieren tener responsabilidad con la obra, que no quieren tener un compromiso con Dios y implantan ¿qué? Sus propios criterios, sus propias formas, sus propias maneras de pensar y no les importa después lo que se diga. Te das cuenta que el niño tecnón es ese que tenemos por allí, pero fíjate, no dejan de ser hijos, no dejan de ser miembros nuestros de la iglesia. Lo único que hay que llevarlos a ¿qué? Hay que llevarlos a un entendimiento pleno de la escritura. Ahora, aún más ahora en el área espiritual, más que nunca. ¿Por qué? Porque en lo espiritual, un hijo tecnón es aquel que se impresiona fácilmente. Es ese miembro de tu iglesia, de nuestra iglesia, que es fácil de impresionar. Él es impresionable. Él se impresiona con facilidad. Él, todo lo que ve atractivo a la vista, lo impresiona. Lo impresionan los eventos, lo impresionan los predicadores. Él tiende a imitar todo tipo de predicadores. Es ese que te viste igual que los predicadores que ve. Quiere imitar todo lo que sale, todo su entorno. Lo impresiona lo que sucede, lo impresionan las palabras que se le dicen, fuertes o débiles. Le impresiona si el pastor predicó un mensaje fuerte. Lo impresiona si el pastor predicó un mensaje débil, o si el pastor dijo una palabra un poco dura. Ay, el pastor me trató mal, hoy no me saludó, ay, no hay amor en la iglesia. ¿Te das cuenta? Te queda impresionado. Se queda impresionado. ¿Sabes por qué? Porque es un hijo tecnón. Si el hermano le dice Dios te bendiga, oh, y él para él es tremendo. Pero si no, entonces no hay amor en la iglesia, no me saludaron. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Todo le impresiona, tiende a imitar a otro, tiende a querer hacer lo mismo que hacen otros hermanos, tiende a querer repetir frases, tiende a querer ser lo que no es. ¿Por qué? Porque es un hijo tecnón, ¿me entiendes? Porque todavía es inmaduro, tiende a querer vivir la vida espiritual de otros. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene la madurez necesaria para enfrentar las cosas como tiene que enfrentarlas, porque necesita que Cristo sea formado en su vida, porque todavía el carácter de Cristo no está plenamente a cabalidad en él, necesita madurez. No tiene solidez todavía. Entonces, otra característica que tiene un hijo tecnón en lo espiritual es que se revela cuando ellos son corregidos. Es decir, se rebelan, se enojan, se ponen disgustados, no les gusta ser corregidos, no les gusta, como en lo natural no les gusta ser corregidos ni enseñados, en lo espiritual tampoco les gusta ser corregidos, no les gusta ser enseñados, se rebelan, me voy de la iglesia, esta iglesia no me gusta, me voy de aquí, no les gusta ser enseñados. ¿Por qué? Porque son carnales, son niños en Cristo, son igual que la iglesia de los Corintios. Por eso Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, le dice, yo cuando vine a ustedes no pude darle ¿qué? Carne. ¿Por qué? Porque aún era un niño, le tuve que dar leche. ¿Por qué razón? Porque no estaban preparados, porque sois niños en Cristo, son carnales, ¿entiendes? Entonces, muchas veces, hermano, la iglesia está así, muchas veces la iglesia está así.
Muchas veces muchos de nuestros miembros, de los miembros que tenemos, están así. ¿Cómo están? Están de la siguiente manera, como niños espirituales, así como tecnones, como se enojan, se discuten, se dividen, diciendo, no me gusta que me regañen, no me gusta que me corrigen, no me gusta que me enseñen, ¿entiendes? Y eso es una de las características que tiene un niño tecnón. No te preocupes cuando eso te pase. Lo que tienes que hacer es mantenerte ahí donde tú estás y tienes que seguirle ministrando, tienes que seguir amándole, tienes que seguir, ¿sabes cómo? Tienes que seguir ministrando conforme a lo que Dios te va dando, conforme a lo que Dios te va diciendo en la Escritura, y tú verás cómo lo vamos logrando en el nombre de Jesús. Un niño tecnón pone las cosas naturales primero que las espirituales, porque su vida está centrada en la tierra, no está centrado en las cosas del espíritu. Para él las cosas primeramente de la tierra, él está en la carne, él no está en el espíritu, él no vive en el espíritu, él vive en la carne. Por eso ponen las cosas naturales primero que las espirituales. ¿Por qué? Porque su tiempo lo dedica a las cosas naturales. Él no dedica su vida a las cosas del espíritu. Su tiempo, su vida está en la carne. Él vive una lucha. Él vive en una batalla. Él vive en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque él quiere agradar a Dios. Él quiere agradar a Dios, pero él no logra meterse en la ola del espíritu. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual no le deja. Él quiere meterse en el espíritu, pero hay una cosa. Él mismo, ¿qué hace? Sigue entrando en la carne, sigue entrando en la carne, sigue entrando en la carne. ¿Por qué razón? Porque él no se deja guiar después, no se deja enseñar, no se deja ministrar, él no se deja enseñar. Él quiere, pero no se deja. Ese es el asunto del hijo tecnón, que quiere, pero no se deja enseñar por nosotros los pastores. Ahí está el asunto, por eso es que no puede. Por eso es que no puede. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Lo que pasa es que tenemos que entender que ellos están ahí presentes y que ellos necesitan de nosotros. Y aunque parezca que son difíciles de tratar, se puede lograr el trato con ellos. Se puede lograr el trato con ellos. ¿Por qué razón? Porque lo lindo de esto es que ellos al final de la historia se van a dar un golpe pequeño en la cabeza y después van a venir, y ahí es donde usted y yo los vamos a tomar en nuestras manos y los vamos entonces a vendar, los vamos entonces a sanar, los vamos entonces a curar, y ahí los vamos a aprovechar para meterlos entonces y poderlos enseñar, porque es el momento donde el hijo tecnón va a aprender la lección, donde él entonces va a poder aprender la lección, porque es el momento donde ellos aprenden en el golpe, porque el hijo tecnón aprende ahí, ese miembro aprende ahí, en el golpe. Y es donde tú y yo tenemos que aprender ¿a qué? A meterlo en el espíritu, No lo podemos lograr ¿cómo? A la fuerza. No es en la carne que nosotros como pastores podemos enseñar a este miembro. Tenemos que enseñarlo en el espíritu, Tenemos que entender, nosotros como pastores no podemos ministrar según la carne, sino según el espíritu, porque las armas de nuestras milicias, voy a dar una palabra así, de nuestro ministerio no son carnales, sino que son ¿qué? Espirituales, y son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso nosotros tenemos que ministrar ¿cómo? En el espíritu, hermano, en el espíritu. Y vamos a tener éxito con este tipo de miembros que estamos conociendo hoy, que muchas veces no que lo estamos conociendo, sino que lo tenemos aquí entre nosotros, y que vamos a tener un gran éxito si lo ministramos en el espíritu, ¿vale? Vamos allá. Una característica que tiene este hijo tecnón es el siguiente, que él pone el carisma antes que el carácter. Póngalo ahí, ¿vale? Ahí. Él pone primero, la primero que él pone es el carisma antes que el carácter. Es decir, para él le gusta más, fíjate, a él le gusta más los dones y las cosas sobrenaturales antes que la relación con Dios. Es decir, su énfasis fundamental está en los dones, en la manifestación, en lo sobrenatural, que no está mal, es necesario, es poder tremendo.
Eso es necesario en nosotros, fíjate. Pero él antepone esto a su relación con Dios. Ahí está el peligro. Está el peligro porque él pone lo fundamental. Él pone lo fundamental a segundo plazo. Y ahí entra la cosa, que si abandona la relación con Dios, entonces lo otro no tiene éxito. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy se está abandonando la relación con Dios y muchos se están dedicando solamente a la administración, a que si los dones se manifiestan, que el poder de Dios, y si no hay relación con Dios, y si no tenemos intimidad con Dios, y si no tenemos búsqueda de Dios, entonces no importa que los dones se manifiesten, no importa que el poder de Dios caiga, hace falta intimidad. Cristo mismo dijo en el Evangelio de Mateo, Cristo dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta de tu aposento y cuando tú estés con tu Padre que está en los secretos, entonces tu Padre te recompensa en público. ¿Entiendes? Es el Padre que te recompensa en público. Lo que pasa hoy, que muchos hijos tienen que quieren recompensa en público sin meterse en el secreto. ¿Entiendes? Y eso le pasa al hijo Teinón, que quiere la recompensa ¿dónde? ¿En dónde? En público, pero no quiere secreto. No quiere secreto. No, él no quiere secreto, él quiere público. Ese es el hijo Teinón, que quiere eso, él quiere público, todo público. Y es lo que nos pasa muchas veces. Si tú ves hijo Teinón, tú lo vas a ver, todo lo quiere hacer público, no quiere intimidad, él no quiere compromiso, él no quiere verdaderamente una relación con Dios. Él quiere fama, él quiere que lo den a conocer, él quiere que le reconozcan su liderazgo, él quiere que reconozcan su ministerio. Yo llevo ya 4 años de ministerio, dijo uno una vez. Dijo uno que yo conocí una vez, yo tengo ya 4 años de ministerio, tengo suficiente experiencia. Y alguien con un poco más de años que él le dijo, tú no sabes nada todavía, te falta mucho por aprender, todavía eres un hijo inmaduro. ¿Te das cuenta? Entonces, te das cuenta cómo se revela y esa hora dice, yo ya tengo que salir al ministerio. Tengo que salir al ministerio. ¿Sabe cómo le pasa a los hijos Tenones? Le pasa como los discípulos cuando estaban con Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Jesús le delegó autoridad a los discípulos. Lucas capítulo 10, verso 17 en adelante. Jesús le dijo, mira, ustedes ahora a los 70, Jesús le da autoridad y le dice, vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, prediquen el reino de Dios. ¿Y qué dice ellos? Salieron, echaron fuera a los demonios, sanaron a los enfermos. ¿Y qué sucedió? Volvieron con gozo. Alegría, gozo. ¿Y qué le dijeron? Mira, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto está bueno, esto está bueno, está tremendo. Los demonios se nos sujetan. El poder de Dios se está manifestando tremendamente. Y sabe, dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, fíjate. Y dice, pero le dijo una cosa, fíjate, yo les he dado a ustedes autoridad sobre todo serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les dañará. Pero fíjese un momentico, dice, pero ustedes no se regocijen de que se sujeten los demonios en mi nombre, no se regocijen de eso. Ustedes tienen que regocijarse de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En otras palabras, no sean hijos tecnones, no sean niños espirituales, no sean hijos jóvenes espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no antepongan el carisma, no te pongan los dones, no te pongan la unción ante la relación, porque muchas veces se olvidan de la intimidad, de la relación, de lo fundamental y dejan lo que hace falta por los egos. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? No nos queda nada. Si tú y yo no relacionamos con Dios, no puede haber unción, no puede haber poder, no puede haber sanidad. Por eso muchas veces, y esto voy a hacer hincapié alrededor, muchas veces queremos y no tenemos. De hecho, en aquel día, dice la Escritura, muchos dirán ¿cómo? Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. ¿Y qué dirá? Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca le conocí. Esto niega los dones, para nada lo niega. Para nada lo está negando. Está hablando de que muchas veces dentro de la iglesia, o va a haber gente dentro de la iglesia,
que no van a buscar a Dios, que no viven la vida con Dios, que no tienen relación con Dios, que quieren vivir, fíjate, una vida ajena a Dios. ¿Y sabes lo que está pasando? Lo que está pasando es que como tienen dones, tienen liderazgo, tienen llamado, pero su vida espiritual, y ahora hablo directamente, su vida espiritual todavía está en un nivel de hijo de no. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Sí se manifiestan los dones porque son irrevocables los dones y el llamado de Dios. Se manifiesta la gloria, se manifiesta todo eso, pero si no hay relación con Dios, entonces no te conozco. Es lo que está manifestándose ahí. Y eso es lo que pasa a muchos hijos tecnones, que sí, que los dones se manifiestan los dones y todo eso, pero ¿qué pasa? Que buscan más las obras que al hacedor de las obras, y eso no puede ser. Eso no puede ser porque esa es una de las características en lo espiritual de un hijo tecnón, que busca más ¿a quién? A las obras, a los milagros, a las sanidades, a la manifestación de las obras. ¿A qué? Que al que hace las obras, que al que hace las obras. Y eso es un problema. También son susceptibles ¿a qué? Perdón, son susceptibles al orgullo y a la rebeldía. ¿Por qué razón? Porque son vanagloriosos, son personas prepotentes, orgullosas, pueden ir directamente al orgullo, a la vanagloria. Ejemplo de esto en la Biblia, María y Aarón. María y Aarón, siempre ellos quieren discutir en contra de quién. Se rebelan en contra del liderazgo, en contra del pastor, quieren saber más que el pastor. Cuestionan a los pastores, cuestionan al líder. Yo sé más que el pastor, yo predico mejor porque los hijos tecnones que tenemos en la iglesia pueden predicar, ¿vale? Pueden saber predicar, pueden tener conocimientos teológicos, pueden tener conocimientos de historia bíblica, historia de la iglesia, pueden haber pasado cursos teológicos, los más buenos, y pueden a veces saber un poco más que uno, fíjese, tal vez, y todo eso. ¿Sabes qué? Y te pueden cuestionar, pero tenemos que entender que el que Dios puso fue a usted, fue a mí, fue a nosotros. Y ¿sabes qué pasa? Muchos se cuestionan a uno y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, no estoy de acuerdo. Esto tiene que ser así, así, así. Te están cuestionando, cuestionan a uno. Y eso fue lo que pasó con María y Aarón, que empezaron a cuestionar a Moisés. ¿Por qué? Porque el orgullo y la rebeldía eran susceptibles al orgullo y la rebeldía. No entendían que Moisés tomara una decisión. No entendieron que Moisés tomara una decisión en un momento determinado referente a un asunto X, oye, ¿entiendes? ¿Y qué pasó cuando un miembro de la iglesia se revela o se levanta en contra del liderazgo? En contra del liderazgo, ¿sabe lo que pasa? El final es malo, el final es malo. ¿Por qué? Porque al final lo que sale es la lepra espiritual. Al final lo que sale es la lepra espiritual, por eso en el Números 12:1 nos habla de María y Aarón cuando hablaron contra Moisés, ¿entiende? A causa de la mujer cusita. ¿Y qué pasó? Y cuando hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, lo que pasó fue que después María y Aarón, ¿qué pasó? Le salió lepra. Le salió lepra. Por eso es la razón es esta, que muchas veces los hijos se levantan contra el líder, contra los pastores, contra el liderazgo dentro de la iglesia, hablando, cuestionando, queriendo dirigir, queriendo gobernar. Y ese es el asunto, porque por ahí van. Pero tú y yo estamos para eso, no podemos olvidar, como le digo a pastores míos aquí, le digo, recuerden que son hijos y están ahí. Lo que sucede es que Cristo está siendo formado en ellos y tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que meternos con Dios hasta que Cristo sea formado en sus vidas, porque son creyentes por los cuales Cristo murió y por los cuales también Dios ha escogido, los ha predestinado para que sean conformados a la imagen de Cristo. Es decir, Dios quiere que ellos tengan la imagen de Jesús en su vida. Ellos tienen que ir tomando la imagen de Cristo, ser formados a la imagen de Jesús. ¿Entiendes? Y eso somos nosotros a través de los ministerios que Dios quiere formar a la imagen de Cristo en su vida. Por eso tenemos que entender, perdón, tenemos que entender que estos hijos, tenemos que ministrarlos en amor, en paciencia.
¿Tú crees que Moisés no tuvo paciencia? Dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra en su tiempo. Tuvo que ministrar a 3 millones de hebreos. Y se le rebelaban y se le levantaban y lo criticaban. Y fue el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y cuál era el éxito de su ministerio? El éxito de su ministerio era un hombre que intercedía, se metía con Dios, iba a buscar a Dios diariamente. ¿Qué hago con el pueblo? ¿Cómo me meto? ¿Cómo aconsejo al pueblo? ¿Qué le digo al pueblo? ¿Cómo le digo esto? Hasta ahí Dios le hablaba y Dios le respondía. Hermano, nosotros como pastores, si queremos tener éxito en nuestro ministerio, para poder ministrar a los hijos espirituales, a los miembros que Dios nos ha puesto, mejor dicho, en las iglesias nuestras, según su nivel espiritual, tenemos que meternos con Dios. Tenemos que meternos con Dios. No hay nada imposible para Dios. En una ocasión alguien me dijo, no, mira, es que yo aquí no puedo ganar personas porque aquí esta tierra es muy dura esta tierra. ¿Sabes qué cosa? Yo tuve que responderle rápido y decirle, mira, no hay tierra dura, no hay gente dura, no hay ser humano duro que no resista la palabra, porque la Biblia dice que todos fuimos hechos de una sola tierra, de una sola sustancia. Fuimos todos hechos del polvo de la tierra. Y si todos fuimos hechos del polvo de la tierra, nosotros tenemos el mismo ADN, la misma sustancia, y si fuimos creados por Dios de la misma sustancia, no hay palabra que no yo pueda tocar el corazón de todo hombre. Toda palabra que sale de Dios toca el corazón del hombre, cambia el corazón del hombre, y no hay gente dura para con Dios. Se puede lograr. Bueno, y nuestro ministerio puede producir un impacto en la vida de cualquier persona, sea el nivel espiritual que tenga. Nuestro trabajo está en llevarlos al próximo nivel. Porque estos muchachos tienen un espíritu de independencia. Los hijos tienen un espíritu de independencia. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta el trabajo en equipos. Ellos no les gusta el trabajo en equipo. Ellos no les gusta. Tienen siempre su agenda personal. Ellos tienen su agenda personal debajo del brazo. Ellos tienen siempre una agenda personal, su propio trabajo, su propia agenda. Andan por donde quiera. Ellos dicen, yo hago lo que quiero. A mí no me dirige nadie. Mira que hace falta que hoy vamos a hacer tal cosa, vamos a evangelizar o vamos a hacer para el sábado que viene un culto de evangelismo. No. A mí Dios me dijo que eso no es ahora, que yo tengo que hacer tal cosa. Mira, apóyanos. No, a mí Dios me dijo. Entonces ellos ponen su agenda antes que la de Dios. Es decir, ellos van adelante, eso no. ¿Por qué? Porque su agenda es primero y no se da cuenta que la agenda de Dios cuenta también con la agenda de liderazgo, porque Dios ha puesto líderes en la iglesia y no los ha puesto por gusto, ¿entiendes? Entonces ellos anteponen la agenda de ellos ante la agenda de Dios, porque muchos tristemente tenemos que entender nosotros como pastores, ¿entiendes? Que estamos aquí hoy reunidos. Y esto va según la pregunta que tuvieron la vez pasada. Muchas veces cometemos el error nosotros, los pastores, de poner a líderes, hijos tecnones, miembros tecnones, porque lo vemos ya grande, lo vemos como que han madurado, nos parece a nosotros un poco, y como tienen cierto puesto de liderazgo, vemos que tienen características para evangelistas, que predican, que son líderes y que tienen un llamado determinado. Y los ponemos como líderes y los asignamos un puesto de liderazgo determinado. ¿Y qué pasa? Que nos adelantamos al tiempo, y como nos adelantamos al tiempo, esto trae problemas. ¿Por qué? Porque todavía no están preparados para esto. No están preparados, están espiritualmente, emocionalmente mal, todavía emocionalmente, no están preparados, espiritualmente no están bien, es decir, tienen un problema, están espiritualmente de una manera inmadura, son inmaduros espirituales, inmaduros emocionales, y si los ponemos en un puesto de liderazgo, entonces ¿sabes lo que sucede?
empiezan a acabar con la obra. Quieren no subirse por encima, quieren hacer cosas que no deben hacer y entonces traen heridas a la obra, traen molestias a la obra y empiezan a herir las almas. Después fracasan en lo que están haciendo porque no estaban listos para lo que fueron escogidos como tales. Y entonces eso es lo que sucede. Ahora muchos de ellos muchas veces vienen a nosotros, fíjate. ¿Y qué usan? Usan y entran a la congregación para usar la congregación como un trampolín para usar ¿qué? Para ejercer un puesto determinado. Eso tenemos que tener discernimiento para las cosas. Hablo pastores aquí hoy, y hablo pastores y les digo, tenemos que tener discernimiento para entender quiénes son y quiénes no son. Quiénes son los hijos tecnones que entran para usar el trampolín para saltar a un puesto, a un liderazgo, a un llamado. ¿Y quiénes son los que vienen y necesitan la ayuda para poderse levantar de verdad? ¿Vale? Porque tenemos todo entre nosotros y tenemos que ayudarlos entonces, porque muchos vienen con una agenda personal. ¿Para qué? Para levantarse y hacer de trampolín, y entonces viene el asunto que muchas veces nos afecta. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque muchos tecnones usan esto y después afectan la obra. ¿Sabes? Creo que este es un tiempo donde necesitamos usar el discernimiento espiritual para poder hacer la obra de Dios con eficacia y sabiduría. ¿Entienden? Eso es necesario. De hecho, si miramos la escritura, podemos ver en la escritura, fíjate, Pablo, el apóstol Pablo, podemos ver que si miramos bien, mira, tenía entre sus colaboradores, tenía a Demas. Si miramos en Colosenses, vemos que Demas era uno de los colaboradores del ministerio de Pablo. Si miramos en el libro de Filemón 24, también vemos que también era uno de los colaboradores de Pablo. Sin embargo, Dios le dice en 2 Timoteo capítulo, le dice a Timoteo, mira, ven rápido, apresúrate, Timoteo, apresúrate a socorrerme, ven a buscarme. Timoteo, corre a verme. ¿Sabe por qué? Porque Demas me abandonó y se ha ido al mundo, amando a este mundo. ¿Qué está pasando? ¿Acaso Pablo sin el apóstol? Muchas veces nosotros no hemos hecho ni la mitad de lo que Pablo hizo. ¿Y sabes qué? ¿Acaso Pablo no pudo discernir lo que había en Demas? ¿No pudo discernir lo que había en Demas? Pues no lo vio. No vio lo que había en Demas, no lo vio. Sin embargo, estuvo entre él. Era uno de sus miembros, uno de sus colaboradores. Y en un momento determinado de la historia lo abandonó y se fue amando el mundo. Te das cuenta como muchas veces los tecnones pueden estar ahí y no los vamos a discernir. ¿Entiendes? ¿Qué hacen? Se van, dividen. Entonces, ¿sabes? Tenemos que pedirle discernimiento al Señor y sabiduría para que nos ayuden a tratarlos. Pues nada, hoy hasta aquí hoy. Nos faltan 2, pero bueno, en otra ocasión, si Dios permite. ¿Vale? Muchas bendiciones. Siempre hay un espacio, pastor. Ya está más que invitado para esos próximos, ¿verdad? Hijos que faltan por descubrir, así que ya tiene un compromiso con nosotros. Se va a sacar, ¿verdad? Ese espacio en la agenda, porque es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos estudiar esto a profundidad y estamos siendo muy, muy edificados. Así que ciertamente vamos a tener nuevamente al pastor en poco tiempo, así que estén pendientes y no se pierdan estas enseñanzas que son tan importantes para nosotros. Así que vamos a abrir este espacio, ¿verdad? Para que cualquier compañero o compañera
tenga alguna pregunta para nuestro pastor Alejandro, sea este el momento. Si desea escribirla, ¿verdad? Yo se la leo al pastor y él estará contestando, pero si usted, ¿verdad?, despeja su micrófono, usted mismo puede formular la pregunta en toda confianza. Así que abrimos los micrófonos para ver, ¿verdad?, cuál es su duda, cuál es su pregunta respecto a los hijos Tecnón que tenemos en la iglesia. Uno a la vez, no se peleen, uno a la vez. ¿Quién tiene una pregunta, algún, verdad, algo que quiera que el pastor, verdad, abunde sobre este tema? Este es el momento, hágalo con toda confianza. Yo sé que el pastor ha sido claro en su enseñanza, ¿verdad? Y que las dudas deben de ser mínimas, pero si usted desea, ¿verdad?, preguntar, él está aquí en vivo ahora mismo. Más tarde, cuando usted lo vea nuevamente, ¿verdad?, para refrescar lo aprendido, no va a estar él para contestar su pregunta, así que este es el momento de preguntar. Adelante, ¿tienes el primero? Pues Dios les bendiga. Mi nombre es Janie Zavala, soy de Mejía, Texas. Y pues me ha gozado con esta enseñanza mucho y ha aprendido bastante. Y uno siempre aprende bastante. Y pues como dijo el hermano Díaz, mucha gente dice, lo sé todo, y pues muchas de las veces no lo sabemos todo. Y pues gloria a Dios por esta enseñanza y me gozo esta mañana. Amén. Dios te bendiga, Jamie. Gracias por ese comentario. Amén. Para el pastor Díaz, ciertamente así ha sido. Muy acertado en el tema en esta mañana. ¿Alguien más? Adelante, sí, pastor Geraldo. Quería corroborar sobre lo que estaba hablando el apóstol Alejandro. En estos tiempos hay muchas doctrinas falsas, hay muchas corrientes de confusión en estos últimos tiempos, y es ahí donde nosotros como ministros, como decía Alejandro, tenemos que tener el discernimiento, porque estos hijos Tecnón, producto de tanta doctrina que se está viendo, tantos predicadores que se están viendo, van a plano de limitación. Y a veces están en nuestra iglesia, pero una vez que están fuera de nuestro circuito, están conectados a estar oyendo a través de las redes, a través de la televisión o a través de la radio cristiana, otras predicaciones, otras doctrinas que después la quieren meter en nuestras iglesias, precisamente porque, número uno, son imitadores. Número dos, cualquier cosa, sea buena o sea mala, la van a recoger y la van a querer poner en práctica, porque están en dos fases, en la fase carnal y en la fase espiritual. O estás con el diablo o estás con Dios, pero no puede estar con un pie acá y un pie allá. Por lo tanto, nosotros como ministros, es tiempo de estar orando de rodillas, buscando la presencia del Rey y buscando la dirección del Altísimo, para poder entonces dirigir a las ovejas. No podemos dirigir al rebaño si no tenemos la voz de nuestro máximo líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Ojo con estos hijos Tecnón. Dios le bendiga. Tremendo, pastor Geraldo. También muy acertado su comentario en esta mañana, pastor Díaz. Hay dos preguntitas, ¿verdad?, en el chat que se las voy, ¿verdad?, a formular para que usted conteste.
La primera la escribe Rochelle Díaz y es la siguiente. Estos hijos de Tecnón tratarán de separar o dividir la iglesia, y a la iglesia me refiero a los hermanos, que si estos Tecnón son los que dividen la iglesia. Sí, exactamente. Rotundamente son estos, sí, porque fíjate, los hijos tecnones no son estos miembros que son acabados de convertirse, no son estos miembros que llevan 6 meses que el evangelio, llegaron ayer y levantaron la mano y dijeron yo acepto a Cristo. Los hijos tecnones son estos que tenemos dentro de la iglesia y llevan tal vez 3, 4, 6 años, 5 años o 7. Y muchas veces dicen, yo tengo ya un ministerio, tengo liderazgo, tengo llamado, ¿entienden? Y entonces, cuando no le conviene lo que está pasando con ellos, no le conviene lo que está sucediendo con ellos, ¿qué sucede? Y tienen un cierto nivel de influencia, porque muchas veces ya están puestos en un liderazgo, tristemente, están puestos ya sea en el liderazgo alabanza, o liderazgo de intercesión, o evangelismo, o son pastores de tal vez casa culto, como muchas veces le llaman en las naciones nuestras. ¿Qué sucede? Y se ponen, se enojan, se disgustan por lo que ha pasado. ¿Qué dicen? Pues yo soy mejor que el pastor, yo sí tengo llamado, el pastor perdió la unción, no tiene visión ya el pastor, ¿entiendes? Yo sí que soy espiritual, él está en la carne y empieza como es líder y tiene influencia, y liderazgo de influencia, sea positiva o negativa, él ejerce influencia y sobre un grupo ejerce influencia. ¿Y qué hace? Se los puede llevar, claramente que sí. Como decía ahora mismo Gerardo, así mismo es. El asunto que ellos dicen ser espirituales, pero están en la carne, aunque ellos dicen ser espirituales, ellos no son espirituales. En su mente son espirituales, pero en sí lo que están es en la plena carne. En su mente son espirituales, en su mente son ungidos, en su mente son plenamente capaces de ser espirituales, pero en sí están en la carne. Eso sí tienen el asunto de ellos. Pero sí son capaces de llevarse personas porque ellos se creen los súper ungidos, los súper espirituales, los hombres de la visión, y entonces sí. Y como tienen liderazgo y el llamado, el llamado es irrevocable, los dones son irrevocables, y entonces sí ejercen influencia y lo hacen, sí, lo hacen. De hecho, tenemos ejemplo bíblico, el ejemplo de Coré. El ejemplo de Coré, ¿estaba dónde? Estaba con Moisés, ¿dónde? En el desierto. ¿Entiende? ¿Qué hizo Coré? Le llevó un grupo a Moisés. Lo bueno de esto es que Dios pelea por el pueblo. Dios pelea por el pueblo. Y a los que dividen, que son los que dice la Biblia, no tienen el espíritu, Dios abre la tierra y se los trae. ¿Entienden? Y espero haber contestado. Oh, excelentísimo contestación. Otra pregunta tenemos, pastor. ¿Tendrán envidia o celos algunas veces los líderes a las ovejas que Dios está levantando? A ver, una contrapregunta. Cuando se refiere a líderes, ¿se refiere a líderes de la iglesia? Exactamente. Creo que la pregunta va inclinada a que si algún, por ejemplo, sea pastor o líder, tenga envidia de estas ovejas que, ¿verdad? Dios está levantando tal vez en un ministerio, y que sean líderes o pastores. Yo lo veo más por ahí, que si los pastores también pueden tener algún momento celo o envidia de alguien que Dios esté levantando en la casa. A ver, mira, como todo puede haber de todo, ¿me entiendes? Puede haber de todo, porque yo he visto de todo. A ver, hemos visto en el tiempo que llevamos, he visto de todo. Pero bueno, lo normal sería que no lo hubiera. Lo normal sería que no lo hubiera, porque ahora mismo, ¿qué más decía un pastor que un líder de él, un miembro de él, no, hablando de miembro, ¿no? Que un miembro de él se pudiera levantar con un liderazgo, con un llamado, y si fuera posible hasta le pudiera sobrepasar un poco, ¿no? Un poco en la forma que Dios le use, porque eso es una manera en la cual más bien el pastor dice verdaderamente, mi ministerio está surtiendo un poco de efecto, ¿no? Porque mis hijos espirituales los miembros que estoy teniendo están tomando del legado que tengo yo y están aprendiendo verdaderamente de lo que Dios me ha dado.
pero normalmente no debiera haber celo en cuanto a que un pastor tenga celo que si Dios levanta a un miembro al puesto de liderazgo o puesto de ministerio, no debiera haber celo, pero sí puede haberlo, claramente que sí. De hecho, puede haberlo y lo ha habido, claramente que sí lo ha habido, pero no debe ser la premisa. De hecho, si si lo ha habido, que lo hay, es porque el líder o el pastor que lo hace está en la carne y debe arrepentirse y debe volver al primer amor y arrepentirse de eso y restaurar su vida en esa área. Excelente contestación, pastor. Así que no hay más preguntas y queremos, ¿verdad? Que como ya usted conoce, nos gusta, ¿verdad? Que siempre el pastor invitado dé unas palabras finales, pero sabiendo que esto tendrá una continuidad, si así el Señor lo permite. Muy bien. Pues sí. Sí, bueno, decirle que mi exhortación a todos nosotros como pastores es la siguiente, que nosotros tengamos como, esto es mi exhortación, ¿no? Que mantengamos el discernimiento bien presto, bien encendido. ¿En qué aspecto? En cómo tratar a los miembros que vienen a nuestras iglesias, cómo tratarlos, cómo enseñarlos, de qué manera poder ministrarles, aparte de que puedan haber diferentes tipos de miembros en nuestras iglesias, podamos entender que aunque ellos están ahí, ahora voy a hablarles de un término ya un poco más amoroso, ¿no? Que aunque a veces parezca cabezones, que son así, tengamos en cuenta de que son hijos de Dios. Y son hijos por los cuales Cristo murió, son hijos por los cuales también la sangre de Cristo se derramó y a los cuales Dios los puso ahí para que nosotros también les ministrásemos, a los cuales también Dios los puso ahí para que nosotros les diéramos de lo que Él nos dio a nosotros. Hasta así que esta es una exhortación a la cual, unas palabras que le quiero decir, que como pastores tenemos que darle de lo que Dios nos dio para poderlos llevar, ¿qué? A crecimiento, porque tenemos que recordar que un día tal vez nosotros fuimos como ellos y tal vez pasamos por el mismo proceso, porque ¿quién dice que no pasamos por el proceso de un nuevo convertido? ¿Quién dice que no pasamos por un proceso tal vez de ser inmaduro, de creernos cosas, de creernos que éramos más espirituales que el otro, de querer el llamado y querer tal vez imitar al otro? ¿Quién no pasó por ahí? Todos pasamos, pero siempre hubo alguien que nos tendió la mano y nos ayudó, ¿entiende? Entonces, que lo que mismo alguien hizo con nosotros podamos hacer. ¿Con quién? Con aquellos miembros, con aquella gracia que Dios puso hoy en nuestras manos. ¿Para qué? Para que ellos también puedan comprobar a través de la renovación, la transformación, la renovación del entendimiento, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ellos en Cristo. Y eso lo van a poder lograr solamente a través de nosotros como pastores que estamos ahí frente al rebaño. Y no como exactamente así como decía Gerardo, ¿no? Que decía que muchas veces pasa esto, y es lo siguiente, que escuchan predicaciones en otros lados. No, hay que llevarlos. ¿Sabes por qué muchas veces se escuchan de otros lugares? Escuchan de otros lugares porque dentro de la propia casa no estamos dando un mensaje sólido, no estamos dando un mensaje fuerte, no estamos dando una comida sólida. Cuando nosotros como pastores, yo en primer lugar voy a hablar de mí, vamos a hablar ahora yo solo, no es para ustedes, para mí ahora. Cuando yo en mi casa no sirvo un buen banquete a mi familia, no hago una buena comida y no pongo una buena cena, una buena comida, un buen desayuno, ¿sabes lo que pasa? Que mi familia se queda con hambre y entonces ¿a dónde va a ir? Va a ir a comer en otro lugar. No, nosotros como pastores, yo como pastor en este caso, hablando de mí, tengo que servir una buena comida a mi iglesia, tengo que servir un buen mensaje a mi iglesia, que mi iglesia tenga que decir, yo no tengo que comer en otro lado, ni en internet, ni en otra iglesia, porque donde yo estoy se me alimenta bien. Ese es
una palabra que quiero dejarle a usted, que alimentemos bien a lo que Dios nos ha puesto. Y yo le digo una cosa, veremos cómo esos hijos crecen, cómo maduran, cómo fructifican, cómo adelantan y cómo llegan a ser los hombres y mujeres de Dios que Dios levanta con poder. Bendiciones. Poderoso. Mire, levante sus manos al lado de allá porque esto ha estado poderosísimo, excelente. De verdad que no sé qué más añadir porque realmente hemos sido edificados. Ciertamente ayer estábamos hablando, pastor, casualmente de ese mismo tema. Hay que enseñar a los hijos a amar el pan de la casa, amar la comida de la casa, porque a veces yo tengo una niña de 5 años que si la dejo, ella quiere estar en fast food, que le compre aquí, no, pero yo sé lo que le beneficia a ella. Y a veces, aunque parezca atractivo, yo quiero que mi hija aprenda el valor de la comida en la casa. Y nosotros como pastores tenemos parte del trabajo que Dios ha puesto sobre nosotros, es enseñarlos a ellos a que amen el pan de la casa, a que disfruten de este tiempo, pastor. De verdad que agradecido de Dios por haberle conocido. Sus palabras son de gran bendición para nosotros y yo sé, verdad, que todos los que están aquí se sienten de la misma manera, así que a través del pastor Armando, a quien agradecemos, verdad, esta gestión, vamos a volverlo a tener nuevamente para que él continúe, verdad, con estas enseñanzas. Así que mis queridos y mis queridas, si usted no pertenece todavía al chat de la Cueva de Adulán, le animamos a que usted simplemente, mire, lo que tiene que hacer es en el chat aquí de verdad, de este Zoom, escriba su nombre, su número de teléfono con su área code importante, automáticamente lo integramos al chat de la Cueva de Adulán y todas las enseñanzas que se dan todos los miércoles se suben ahí para que usted las pueda escuchar nuevamente y disfrutarlas. Así que gracias, pastor, una vez más. Saludo a su familia. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles con el favor del Señor. Así que yo voy a pedir, ¿verdad?, a Tamara, que está por ahí. Tamara, despídenos en este poderoso tiempo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, en esta hermosa mañana te damos gracias por este tiempo, Padre eterno, porque tú siempre buscas la manera de hablarnos a nuestro espíritu y a nuestro corazón, porque tú conoces la necesidad, Señor amado, de cada persona que miércoles tras miércoles se da cita en este espacio, Señor, que ha sido creado para la edificación de tu pueblo, Señor. Gracias porque tú siempre, Espíritu Santo, llegas a tiempo, Padre amado, y nos das la sabiduría y el entendimiento para comprender tu palabra en aquellas cosas que tal vez, Señor amado, las vemos de una forma, pero cuando la entendemos a través de tu palabra, Señor amado, ciertamente, Espíritu Santo, calan en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor. Te pido de una manera muy especial que bendigas al pastor Alejandro, Señor amado, a su familia, a su ministerio, Espíritu Santo, que tú sigas ensanchando su territorio, Padre eterno, en el lugar, Señor amado, donde tú lo has plantado, Padre eterno, y que tú, Espíritu Santo, suplas cada una de sus necesidades conforme, Padre amado, a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendecimos a cada pastor, ministro, líder, Señor, que se ha dado cita en esta mañana, Señor, que en el resto del día, Padre eterno, sigamos en tu presencia, Señor, porque aunque salgamos de esta plataforma, Padre, vivimos en tu presencia, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que por favor, corra la voz. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, estamos aquí. Así que por favor, lo único que necesita usted es dejárselo saber a alguien más y así muchos más pueden ser beneficiados de este tiempo que Dios nos regala. Así que, como siempre, nos despedimos de nuestro corazón al corazón de cada uno de ustedes. Este fue nuestro tiempo de Cueva de Adulán. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, Pastor Alejandro. Muchas gracias. Dios les bendiga.